Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al Ministerio de Educación Bíblica, en este canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañen en esta hora. Sin duda, ustedes y yo, vamos a ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Acompáñame hasta el final de este repaso de lección de escuela sabática para adultos. Estamos estudiando Uniendo el cielo y la tierra. Esta lección es para el sábado 14 de febrero del año 2026 y es preciso que digamos que las escrituras, la palabra de Dios, el libro de libros, nos revelan a Cristo como el único capaz de unir al cielo y la tierra. Él es la escalera que Jacob vio extenderse de la tierra al cielo, allí en Génesis capítulo 28, versículo 12 y Juan 1, versículo 51, como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, que nos redime del pecado y Él intercede por nosotros. Y en esta hora vamos a hacer un análisis de esta lección, la número 7, titulada Una ciudadanía celestial. Y antes de ir al punto central de la lección, vamos a tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Señor y Padre y Dios, porque solamente tú mereces toda la suprema honra y alabanza. Queremos suplicarte en esta hora, oh Señor, que perdones nuestro pecado, que nos limpies, que nos purifiques y que quites todo ruido de nuestra mente, que nos habilites, oh Señor, con poder en esta hora para poder abrir tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestro maestro y que podamos, Señor, discernir cada una de tus palabras. Bendice, oh Señor, a toda nuestra familia y también a la familia en la fe, a todos nuestros hermanos y hermanos y amigos que se han suscrito en este canal que tiene como propósito tener un ministerio de educación bíblica. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo, te lo rogamos, te lo imploramos humildemente. Amén. Una ciudadanía celestial. El punto central se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Para ello quiero invitarles a que abran la palabra de Dios, el libro de libros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Más, dice el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sin duda, esta cita está muy íntimamente relacionada con lo que dice el Evangelio de Juan, el versículo 1, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la razón por la cual nosotros podemos tener una ciudadanía celestial. Vamos a hacer un análisis exegético de este versículo, el 20. El apóstol Pablo utiliza el término griego politeuma, que significa conmovegual o ciudadanía. Filipos era una colonia romana y sus habitantes gozaban de privilegios especiales como ciudadanos de Roma. Y aunque vivían lejos de la capital, Pablo emplea esta realidad sociopolítica como metáfora espiritual poderosa. El verbo está, cuando Pablo se refiere a está en los cielos, y parchai, indica una condición presente y permanente, no futura. Es decir, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, al bautizarnos en el agua, al ser nuevas criaturas, al permitir que el Espíritu Santo nos regenere, cambia nuestra condición, ¿verdad? Cambia nuestro lugar de origen. Ya no es este mundo donde pertenecemos, sino pertenecemos en los cielos, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y el versículo, las palabras, el complemento del versículo es lo más importante, ¿verdad? Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Es decir, nuestra ciudadanía celestial no es algo que obtendremos, sino que ya poseemos. Vivimos como extranjeros en este mundo, pero nuestros derechos, lealtades y esperanza están anclados en el cielo. Yo digo, amén. La frase de donde también esperamos es Hauskay Sotera, Apectemometseta. Comunica una expectativa intensa y adelante. No somos simplemente residentes pasivos, sino ciudadanos que aguardan activamente el retorno de nuestro Rey. Vamos a la introducción de esta lección, la número 7. La Iglesia del Señor enfrenta hoy una crisis de identidad espiritual. Vivimos en un mundo que nos presiona constantemente a conformarnos a sus valores, prioridades y sistemas. Como pueblo de Dios, navegamos la tensión diaria entre ser parte de este mundo por necesidad, pero no pertenecer a él por convicción. La lección de esta semana nos llama a recordar una verdad transformadora. Somos ciudadanos del cielo. Esta no es una doctrina abstracta, sino una realidad que debe moldear cada decisión, cada relación, cada pensamiento. Cuando comprendemos verdaderamente dónde está nuestra verdadera patria, todo cambia. Nuestras prioridades se realinean, nuestros temores se disipan y nuestro testimonio se fortalece. Vamos a los puntos principales de esta lección. Nuestra verdadera identidad. Nuevamente, vamos al punto central de esta lección, donde Pablo declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta verdad fundamental define quiénes somos. Elena G. de White, en su pluma inspirada, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 440, nos dice lo siguiente: los que sean hallados leales y fieles recibirán una rica recompensa. Ciudadanos del cielo, mientras están en la tierra, en lugar de manifestar el espíritu del mundo, revelarán el espíritu de Cristo. Y en Testimonios, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 286, miren lo que dice: somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Todas estas palabras deben quedar en nuestra mente grabadas, con el propósito de que nuestra esperanza y nuestra fe cada día aumente más en Cristo Jesús. No hemos de conformarnos, dice ella, con este mundo, sino que hemos de estar buscando una patria mejor, es a saber, la celestial. Por eso Pablo afirma, abran sus Biblias, Primera de Pedro 2.11, Primera de Pedro 2.11, que dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es la intención del apóstol Pedro en esta cita? Su intención es que nosotros ya no vivamos como si fuéramos del mundo, es decir, como extranjeros y peregrinos. Ahora, una vez conociendo a Cristo, tenemos que ser diferentes, como dice 2 Corintios 5:17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solamente nueva criatura, sino también tenemos una nueva ciudadanía. Vamos al siguiente punto: el contraste con la mentalidad terrenal. Vamos a considerar los versículos 18 y 19. Pablo advierte con lágrimas, ¿verdad?, en estas citas, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuáles son las características de aquel que tiene una mentalidad terrenal? Número 1, su Dios es el vientre, porque andan satisfaciendo los apetitos, los placeres, su autorrecompensa, su gratificación inmediata. Número 2, su gloria es su vergüenza, es decir, se jactan de lo que debería avergonzarlos. Número 3, piensan solo en lo terrenal, tienen horizontes limitados a esta vida. Por eso
el espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White, en Mensajes Selectos tomo 1, página 117, nos advierte lo siguiente: los que viven para agradarse a sí mismos están haciendo la misma obra del primer gran apóstol. ¿Quién es el primer grande apóstata? Satanás. Este obra mediante instrumentos humanos, y los que están bajo su dirección hacen declaraciones atrevidas, en el sentido de que no necesitan humillarse ni arrepentir. Por eso la palabra de Dios ahí en Santiago 4:4, miren lo que dice. Tomen sus Biblias, Santiago 4:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios sin duda es muy clara, no necesita más interpretación, ¿verdad? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y pregunta al apóstol, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vamos al punto 3, la esperanza de la transformación. Y vamos a considerar el versículo 21 de Filipenses capítulo 3. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, mediante el agua y el Espíritu, Dios, a través de la obra especial que está haciendo el Espíritu Santo, transformará nuestro cuerpo, nuestra mente, y lo hará a semejanza suya. Él tiene el poder para hacer todo esto, sin duda. Esta promesa incluye transformación total, ¿verdad? Física, mental y espiritual. ¿Qué dice el espíritu de profecía ahí en el Deseado de todas las gentes, página 771? La promesa de Dios para sus fieles es: honraré a los que me honran. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Todos los que durante su vida se hayan conformado a la imagen de Cristo serán entonces transformados para conformarse a la imagen de su gloria. Sin duda, habrá dos tiempos de transformación para todos aquellos que ya han aceptado la ciudadanía celestial. Desde el momento que nosotros nos bautizamos y aceptamos a Cristo como Salvador personal ante el mundo, ante su pueblo, el Espíritu Santo inicia la primera fase de nuestra regeneración. La segunda fase la llevará a cabo cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta y Cristo venga en las nubes de los cielos. Por eso el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 3 versículo 2, miren lo que dice, afirmando y confirmando: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos también. Todo lo corruptible se vestirá de incorruptible. Vamos a esa cita que se encuentra ahí en 1 de Corintios capítulo 15. Ahí creo que es el 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, ¿verdad? Desde el versículo 51 leemos 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos? Los que hayamos aceptado la ciudadanía celestial, ¿verdad? Dice, en un momento, versículo 52, en abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos al punto número 4, ¿verdad? Si ya Dios, a través del Espíritu Santo, ha iniciado en nuestras vidas la primera fase de transformación, entonces debemos de vivir como ciudadanos del cielo desde ahora, ¿verdad?
Colosenses 3, versículo 1 al 2. Dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el Espíritu Profecía, a través de la pluma inspirada de Elena G. de White, en Eventos de los Últimos Días, página 166. Miren lo que dice: a medida que se acerque el fin del tiempo, habrá manifestaciones cada vez mayores de paganismo. Los principios idolátricos cobrarán mayor importancia en los lugares de poder, y la mente humana se volverá cada vez más profundamente corrompida por las enseñanzas que se han convertido en ciencia suprema. Entonces vemos cómo el Espíritu de Profecía nos advierte para que no seamos engañados. Es decir, si ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, ya nos ha prometido que está preparando moradas allá en el cielo para nosotros, tenemos que vivir ya en esa medida, en esa estatura. Por eso la pluma inspirada dice: Dios espera que su pueblo se distinga por una conducta superior a la de los mundanos. Los miembros de su pueblo deben estar llenos del Espíritu de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 20. Y Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. Nuestra mirada, entonces, ¿a dónde debe estar? Nuestra mirada, como dice Pablo ahí en Colosenses 3, versículos 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis muerto a la carne, al mundo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner tus ojos, la mira, tus objetivos, tus metas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos al último punto de esta análisis, de la lección número 7, ciudadanía celestial. Y vamos a considerar el capítulo 3, versículos 12 al 14, que dice la palabra de Dios. Tomen sus Biblias. No que lo haya yo alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fue también nacido por Cristo Jesús. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en todo. Es claro que el apóstol Pablo, como también nosotros, ¿verdad? Y esto siempre va a ser proporcional en la comunión que tengamos con Cristo. En la medida que nosotros estemos en contacto directo, en contacto constante con Cristo, ¿verdad?, vamos a ser transformados a su imagen, ¿verdad? Es como si nos miráramos en un espejo, miráramos a Cristo en un espejo. Desde luego que no podemos compararnos con Él porque su santidad es perfecta. Pero sí, necesitamos nosotros pues pensar como el apóstol Pablo, no pensar que ya alcanzamos la perfección, sino que no desmayemos y prosigamos hasta lograrlo, hasta lograr la meta. Por eso el Espíritu de Profecía, miren lo que dice en Fe y Obras, página 73. El cristiano encontrará en su experiencia montañas de dificultades que deberá escalar, pero no debe desanimarse. Si hay alguna obra en nuestro mundo que requiere el ejercicio de la fe en todo momento, es la obra de salvar al alma del pecado. No debemos, dice Elena G. de White en Mensajes para los Jóvenes, página 93, no debemos detenernos en nuestros esfuerzos. Estamos corriendo en una carrera y si nos quejamos, o más bien si queremos ganar el premio, debemos continuar hasta el fin. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice. Pablo nos anima. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que nos impide entonces avanzar, ganar la carrera? Dice el apóstol Pablo,
todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos y hermanas, amigos. Nuestra ciudadanía celestial no es un concepto teológico distante, sino una realidad presente que debe transformar radicalmente cómo vivimos cada día, en un mundo que se hunde cada vez más en la oscuridad espiritual. Dios nos llama a ser luces brillantes, embajadores de un reino eterno. La batalla entre la carne y el espíritu es real. El mundo tira de nosotros con fuerza seductora, pero recordemos, ya no pertenecemos aquí. Somos extranjeros, viajeros de paso, ciudadanos de un reino superior. Nuestro Rey y Señor viene pronto y cuando aparezca seremos transformados, como ya Pablo lo enfatiza en 1 Corintios 15, versículo 51, en un abrir y cerrar de ojos, para estar con Él eternamente. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3, repetimos nuevamente lo que ya mencionamos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Necesitamos purificarnos cada día a través de la comunión con Cristo, a través de la oración, a través de reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a la aplicación práctica para esta semana. Número 1, examina tus prioridades diarias. ¿Reflejan una ciudadanía celestial o terrenal? ¿Dónde inviertes tu tiempo, energía y recursos? Número 2, evalúa tu consumo de medios. ¿Qué estás alimentando en tu mente? ¿Televisión, redes sociales, música? ¿Edifica tu fe o debilita tu testimonio? Número 3, identifica un área de conformidad al mundo. Pide al Espíritu Santo que te revele dónde has permitido que los valores mundanos penetren tu vida. Puede ser en el entretenimiento, las finanzas, las relaciones o las ambiciones. Número 4, dedica tiempo diario a la palabra. Si no estamos tomando la Biblia durante la semana, llegaremos al sábado débiles espiritualmente. A mí en lo personal me da tristeza cuando en el tiempo que se toma a la iglesia para el ministerio de escuela sabática presentan el informe. Los porcentajes del estudio de la Biblia de veras que dan tristeza. Por eso dedica tiempo diario a la palabra. Establece un momento sagrado cada día para que Dios te alimente. Además, comparte tu esperanza. Como ciudadanos del cielo tenemos buenas noticias. ¿Con quién compartirás esta semana la esperanza de la ciudadanía celestial? Por último, una pregunta de reflexión personal. Si Jesús regresara hoy, ¿me encontraré viviendo como ciudadano del cielo o como alguien que ha echado raíces profundas en este mundo? Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de vivir en este mundo caído, nos has dado ciudadanía en tu reino eterno. Perdónanos cuando nos hemos conformado al mundo, cuando hemos amado las cosas terrenales más que las celestiales, cuando hemos vivido como si esta tierra fuera nuestro hogar permanente. Señor, Dios y Padre, renueva en nosotros la visión de nuestra verdadera identidad. Ayúdanos a vivir como extranjeros y peregrinos con nuestros ojos fijos en Cristo. Fortalécenos para resistir las seducciones del mundo, las pasiones de la carne y las acechanzas del enemigo. Danos hambre y sed de tu palabra, que no pasemos ni un día sin alimentarnos de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, del libro de libros. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos vivir victoriosamente, no por nuestras fuerzas, sino por tu poder. Apresura, oh Padre, la venida de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Anhelamos el día cuando seremos transformados, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, y estaremos contigo para siempre. Hasta entonces, haznos embajadores fieles de tu reino celestial, en el nombre
de Jesús, nuestro príncipe de paz, Señor y Rey de reyes. Amén. Hermanos y hermanas, hoy el Señor hace un llamado solemne. Si reconoces que has estado viviendo más como ciudadano de este mundo que del cielo, es tiempo de volver a consagrar tu vida completamente a Cristo. Él te invita a renovar tu lealtad al reino celestial. Si sientes que has descuidado la palabra de Dios durante la semana, comprométete hoy a establecer un tiempo diario, sagrado e innegociable para que Dios te alimente espiritualmente. La victoria espiritual del sábado comienza con la preparación diaria. Si el Espíritu Santo te ha convencido de áreas donde te has conformado al mundo, no endurezcas tu corazón. Rinde esas áreas a Cristo ahora mismo. Él tiene poder para transformarte. Si estás viviendo como ciudadano del cielo, el llamado es a perseverar hasta el fin. No te canses de hacer el bien. La recompensa está cerca. Sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El reino de los cielos te espera. ¿Vivirás hoy como ciudadano de ese reino? Maranata, ven, Señor Jesús. Hasta pronto.